Apura Cháchara anuncia el momento de un segmento. Bueno, estamos en nuestro segmento Da Pa' Seguir, como todos los jueves. En este segmento lo que hacemos es un pequeño recorte de lo que podemos encontrar en Instagram puntualmente, recolectando páginas que nos den cierta información, ¿no? Nos corremos por ahí del boludeo tradicional que tienen las redes y tratamos de ubicar esto, lugares donde podemos encontrar información copada, donde podemos encontrar cosas para hacer y demás. El otro día estuvimos hablando a partir de una cirugía personal, el tema de la ligadura de trompas. Y a partir de esto yo me di cuenta de la desinformación que hay respecto de los cuidados en la sexualidad, ¿no? Bien. Hablando con gente que te tira enseguida el ahora, sí, pará, no Pumba, pumba y pumba. Claro, o sea, sí de una, pero también eso no te impide poder tener ciertos riesgos. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener esta información. Así como eso, después hablando, me entero de que, no sé, se utiliza todavía como método anticonceptivo el tema de que el hombre eyacule afuera, por ejemplo, y eso no es un método anticonceptivo. No. Ni hablar de las enfermedades de transmisión sexual y demás. Entonces se me ocurrió para esto traer acá a la mesa gente que está detrás de una página que se llama Consultorio ESI, y que nos va a contar un poco, o sea, lo que hacen ellas es hablar de la educación sexual integral y la salud sexual desde una perspectiva de género, que es tan importante hoy, que se habla un montón, que estamos hablando de la importancia en las escuelas también y demás. Así que bueno, se me ocurrió traerlas a la mesa para poder que nos cuenten un poco sobre qué es lo que hacen y por ahí charlar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre métodos anticonceptivos y salud sexual. Así que estamos en comunicación telefónica con Analía desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Analía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Estamos con Silvina también, ¿eh? Bien, Analía y Silvina, entonces del otro lado, qué bueno que estén ahí. Ustedes son 3 en el equipo, ¿verdad? Que se están ocupando de esto. Sí, somos 3, pero bueno, hoy a Paz le tocó estar en otra institución, así que no puede estar con nosotras. Está para bien. salir al aire. No, está buenísimo, pero está bien para saber quiénes están del otro lado de esta página que tiene realmente un montón de información muy valiosa. Recién estábamos hablando un poquito cuando las presentábamos sobre esta cuestión de la desinformación que hay realmente respecto de la educación sexual en todos los ámbitos y en todas las edades. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo empezaron a hacer esto, ¿no? A transmitirlo? Sí, tal cual lo que vos decís. De hecho, Consultorio ESI surge un poco a partir de las experiencias y de los comentarios que a lo largo de los años que nosotras nos venimos dedicando a esto nos llegan, y principalmente quienes nos empujaron a realizar este proyecto fueron nuestros propios alumnos y alumnas, lo cual para nosotras tiene como un valor extra, ¿no? Claro. Chicos y chicas que forman parte de una de las instituciones donde nosotras trabajamos las 3, y desde hace ya varios años nos vienen insistiendo, hagan algo con esto, ustedes tienen que lograr que la voz de ustedes pueda circular en otros ámbitos, independientemente de la escuela que nos reúne. ¿Ustedes son profes las 3? Perdón. ¿Son profes las 3? ¿De qué? Somos las 3 profesoras, 2 de nosotras, Silvina y Paz, son licenciadas en psicopedagogía, además de ser profes, y yo soy del área de ciencias naturales. Bien, o sea que desde ahí hicieron una conjunción, ¿no? de temas. Porque es importante también en esto, digo, así como está desinformada la gente en general, estamos desinformados nosotros, o sea, no es lo mismo, digo, ser un doctor, una doctora y transmitir la información que tener que informarse primero para poder transmitirla fehacientemente. Bueno, hola, soy Silvina. Sí, la verdad que esto que decís es importante porque entre las consultas que recibimos también recibimos consultas de profesionales que, digamos, necesitan información no solamente de lo que tiene que ver con cuestiones más duras, de esto que trabajamos que tiene que ver con la ESI, sino con cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Claro. Es decir,
a esto que dije, Analía, del impulso enorme que nos dieron los chicos y las chicas, tenemos que sumar también la importancia de poder redefinir el espacio escolar como un espacio de aprendizaje por fuera de lo académico y de un aprendizaje que tiene que ver con lo vincular y con la vivencia de la propia sexualidad. Claro. Y desde ese lado, ¿cómo están teniendo la respuesta de los chicos y de la gente en general? Porque digo, no es lo mismo salir del aula donde vos tenés 30, 60, 90 alumnos, depende de con cuántos estés trabajando, a tener 13.500 seguidores como tienen ahora, que me imagino que son de todo el país y de afuera también. Sí, la verdad que estamos sorprendidas porque esta iniciativa fue una iniciativa que en realidad estuvo sostenida desde el aspecto que nos tenemos las tres y de esto de acompañar a los jóvenes en este desafío, y hoy nos vemos interpeladas por todo este número que es enorme, que nos lleva un tiempo también grande, pero que también lo entendemos como un aprendizaje gigante porque, bueno, nos impulsa a leer, a seguir formándonos, y creo que en este punto somos coherentes y consistentes con lo que queremos generar en Consultorio ESI. Bien, en esta cuestión de trabajarlo desde una perspectiva de género, ¿ustedes ven ahí también la desinformación? Digo, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, que en las prácticas homosexuales es mucho más fácil que se generen, o sea, se da mucho más las enfermedades de transmisión sexual justamente por esta desinformación. Estamos acostumbrados a la heteronorma que marca que, listo, es hombre-mujer, te pones un preservativo y tenés relaciones. Y que por ahí en relaciones, por ejemplo, lésbicas, no va a pasar, cuando en realidad hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que sí se dan en ese ámbito también. ¿Cómo lo ven, cómo lo viven, cómo lo transmiten? Sí, no, es importantísimo, digamos, trabajar con perspectiva de género todo el tiempo, y cuando hablamos de salud sexual, si seguimos hablando desde las relaciones solamente heterosexuales, estamos dejando a un montón de chicos y chicas por fuera, ¿no? del cuidado, y también de alguna manera los estamos poniendo como en un lugar de que hablamos solamente de lo que pareciera que es lo normal, ¿no? Entonces, claro. Generalmente cuando llegamos a trabajar los contenidos de cuidados del cuerpo, que es uno de los ejes de la ESI, primero trabajamos diversidad, primero trabajamos perspectiva de género, ¿no? Derechos, y desde ahí, cuando ya abordamos los contenidos de salud sexual, ya estamos claros y claras, ¿no? Que estamos hablando de todas las posibilidades, incluyendo el poliamor. Claro. Y les explicamos que, por supuesto, hay sorpresas, sí, a partir de muchas cosas que contamos, y uno de los grandes temas siempre es el campo de látex, porque del preservativo en general más o menos saben. Claro, pero es como bueno, algo más común, más sabido. Claro. Y el tema del campo de látex, que bueno, que no solamente es para el cuidado en relaciones entre mujeres, sino que también tiene que ver con, digamos, el sexo oral, en todas las posibilidades del sexo oral, ¿no? Contale a la gente por ahí que está del otro lado y que no sabe qué es un campo de látex, que no visitó aún la página de ustedes y que no está informado qué es un campo de látex, por favor. Sí, el campo de látex es una barrera física que se utiliza entre la boca y la vagina o el ano para lo que son relaciones orales. Para evitar el contagio en realidad no, la transmisión de infecciones que pueden darse a través de boca, vagina o boca-ano. Es independientemente de si sos mujer o si sos varón, claro, ¿cierto? Pero bueno, es muy incómodo, se hace a partir de un preservativo masculino, entonces ahí también nosotros utilizamos esto para problematizar, ¿no? Estas cuestiones, porque ¿cómo puede ser que para este tipo de cuidados tengamos que utilizar un preservativo masculino, desenrollarlo, sacar una tijera, cortar el preservativo? Sí, toda una movida que o la pensás antes y lo tenés súper preparado, o es un enrosque en donde la mayoría no lo utiliza. Tal cual, porque aparte, digamos, por ahí en una relación de tiempo, donde hay mucha confianza, uno puede hasta poner humor en ese momento y no sé, pero en los chicos y las chicas lo que te plantean es, pero ¿cómo te vas a poner a hacer eso en ese momento? Bueno, claro, pero acá, ¿por qué? ¿Por qué no hay industria del campo de látex? Bueno, es una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos sirven a nosotros para que los chicos y las chicas piensen por qué no lo hay. Claro. Porque hay 19 métodos anticonceptivos pensados para los cuerpos gestantes y porque hay únicamente 2
para los cuerpos que no lo son, cuando los cuerpos gestantes tienen la posibilidad un día al mes, en tal caso de ser fecundados. Y los cuerpos no gestantes todos los días tienen, ¿no? Claro. La posibilidad o sea, producen células que podrían fecundar. Entonces, bueno, utilizamos dentro de la información que les estamos dando de cuidado y el por qué, y que no estamos hablando incluso solamente de VIH, porque por ejemplo, en esto, para lo que sería una relación oral, vaginal, anal, tal vez la posibilidad de transmisión del VIH es bastante baja, pero Sí, pero tenés otro montón desde herpes a HPV que no están ni siquiera contados cuando se piensa. Tal cual, sífilis, gonorrea, clamidia, tenés un montón. Claro. Y que pueden producir lesiones severas. Entonces, es importante, pero por supuesto están las críticas también con respecto a esto. Por eso es una porquería. ¿Quién lo usa? Bueno, sí, es una porquería, es una realidad. Tener que cortar un preservativo, hacer eso, a veces se te rompe, con lo que salen ahora aparte, ¿no? Cuando no hay acceso por ahí a un centro de salud que te lo brinde gratuitamente. Claro, esa también es otra de las cuestiones, ¿no? Hay como una política de cuidado bastante grande y a la vez unos precios que no van acorde a esas políticas. No, por supuesto, y aparte, digamos, hay leyes que garantizan un montón de métodos anticonceptivos de manera gratuita. Digamos, están las leyes, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es del año 2002, y la Ley de Anticoncepción Quirúrgica, que es del año 2006, debería garantizar el acceso a todos estos métodos anticonceptivos, que son un montón, de manera gratuita, en los centros de salud. Después, lo que sucede es que esto no ocurre, que a veces no tienen ni preservativo. Entonces, es verdad que uno tampoco puede ir con ni el Código Civil abajo del brazo, pero si no hay, ¿qué hace? Sí, no hay. No. Claro, otra alternativa que ir a comprar si se puede también. Claro, sí, ahí entran otras cuestiones que tienen que ver ya con las economías, con las crisis, con un montón de otras cuestiones, pero que están a la par y que son importantes también, manejarlas desde ese lugar amplio, ¿no? Y en realidad también lo que entra es todo lo que tiene que ver con el eje de los derechos, ¿sí? Porque, digamos, nosotros entendemos que cuando posteamos, muchas veces todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos tiene un impacto mayor que otras cuestiones, porque tenemos un gran público, digamos, que es adolescente y que entiende que esta información es la que hoy le es más funcional. Pero en realidad hay que entender esto en un contexto de perspectiva de género, en un contexto donde se comprende la sexualidad en un sentido amplio que excede la cuestión genital, que incluye cuestiones de derecho y que tiene que ver con el derecho que tenemos al placer, pero que también tiene que ver con la responsabilidad. Y para eso entendemos que es fundamental un Estado que acompañe y que sea coherente con aquello que legisla, ¿sí? Digamos, lo que aparece todo el tiempo, y esta, digamos, es una historia que nos ha acompañado a los argentinos durante muchos años, a veces es la diferencia entre lo que se promueve y después las prácticas en consecuencia. Bueno, entonces, eso te iba a preguntar un poco, ¿cómo ves esta cuestión? Está la idea de que se instale la ESI en las escuelas, pero yo lo he visto esto, de que después la implementación no se da, o sea, no hay un acompañamiento realmente informativo para que el docente, la docente que está del otro lado, pueda realmente dar información real. Digo, a mí me ha pasado de estar en presentaciones de ESI en donde se plantea esto, entre los métodos anticonceptivos, la eyaculación afuera. Mira, justo este es un tema, digamos, que siempre está en las mesas de discusión y que tiene que ver con varias cuestiones. En principio, lo que aparece es un desconocimiento importante de la ESI, del espíritu de la educación sexual integral, de la ley y de los lineamientos de la ESI. Creo que esto tiene que ver con una imposibilidad en el acceso o un desconocimiento concreto frente a esto. La ESI en sí mismo y lo que está, por lo menos lo que desde el Ministerio se ha bajado, tiene validez absoluta y está nutrida la ley en sí de educación sexual integral por otras leyes preexistentes que lo avalan y que avalan todo lo que tiene que ver con el derecho y todo lo que tiene que ver con, digamos, el proceso de incorporarla en las escuelas. Por otro lado, sentimos que hay ciertos prejuicios
respecto de esto. Supongo que vos habrás escuchado 1000 prejuicios respecto de la ESI, de lo que la ESI explica, de lo que la ESI enseña. Sí. Y creo que hay mucho miedo porque la sexualidad, más allá de que estamos en el año 2019, sigue siendo un tabú y sigue estando subordinada a lo que es la genitalidad. Claro. Entonces, en ese punto me parece que hay que empezar de alguna forma, como este término que usamos tanto todo el tiempo, a deconstruir algunas cuestiones y a empezar a habilitar palabras, ¿sí? Me parece que cuando uno empieza a habilitar y empieza a escuchar y se empieza a informar, hay un montón de temas que uno empieza también a redefinir. ¿Y en qué, o sea, Sí, en qué sentido, por ejemplo, lo planteas? ¿En qué sentido lo planteas? Pero no te escuché de vuelta. No, ¿en qué sentido, digo, planteas esta cuestión de cómo llevarlo adelante, digo? Lo que pasa es que en realidad la ESI ya está reglamentada y tiene toda una serie de lineamientos bajados desde lo ministerial que incluye, digamos, actividades, primero, hay ejes preestablecidos para cada nivel de educación, ¿sí? Temas y contenidos prescriptos para cada eje, para cada nivel de educación, y también hay actividades para abordarlo, ¿sí? Claro. Es decir, el misterio, me parece, de cómo se lleva a la ESI a la práctica tiene más que ver con esta cuestión de prejuicios, de desconocimiento y de miedos, que con la falta de recursos reales y concretos. Claro, Me pero en gustaría, parte ¿verdad? me parece que tiene que ver también esto con la cuestión del acompañamiento, no solamente desde el lado de hay una plataforma donde hay un montón de material, sino, bueno, a ver, realmente esto cómo se está llevando al aula, corriéndonos también de esto bien que decías, de los prejuicios y demás. Tenés gente con cabezas muy cerradas que de perspectiva de género ni habla y se queda en esta cuestión de la genitalidad nada más. Y la genitalidad heteronórmica aparte. Sí, no, por supuesto. Aparte, digamos, también hay que agregar la fuerte resistencia que hay, también dentro del cuerpo docente, que Claro. es, digamos, muy importante esto, digamos, hay gente dentro del ejercicio de la docencia que está en contra de la ESI, lo cual es un enorme problema, porque además no solo está en contra y se mantiene en una posición que también es cuestionable, ¿no?, pasiva, sino que además dice barbaridades adentro de las aulas, y esto es realmente algo que a nosotras nos produce horror, porque igual, tomando un poco lo que vos también planteabas recién, cómo se acompaña, ¿no? En el 2006 salió la ley, para fines del año 2006, en el año 2008 se acuerdan los lineamientos curriculares, se hace llegar a todas las escuelas, esto, ¿no? Públicas y privadas, porque la ley es para todas las gestiones. A partir de ahí, desde el Estado, digamos, se empiezan a ofrecer ciertas capacitaciones con modalidades presenciales, semipresenciales, virtuales. Digamos, hay algunas cosas. No hay mucho, a veces es muy difícil si vos trabajas en un montón de escuelas, anotarte además también en un montón de capacitaciones. Tal vez en ese sentido, en la gestión pública hay algunas cuestiones que se manejan un poco mejor que en las escuelas privadas, porque las escuelas privadas no tienen espacios, digamos, no hay horas para los docentes para que puedan hacer capacitaciones, todo tiene que ser por cuenta propia. Digamos, hay ahí, por supuesto, una falla importante en esto mismo que planteábamos antes, de la teoría de las leyes a la práctica. Hay como una distancia que se tiene que empezar a acercar, porque si no se pone difícil la cosa. Sin embargo, igual en esto nosotros tenemos una mirada, a ver, la ley salió en el 2006, los lineamientos están desde el 2008. Si vos te recibiste después de estos años y no recibiste eso en tus profesorados, o incluso te recibiste con la ESI ya arriba de la mesa y no te dieron en el profesorado de educación sexual integral, que para mí es para nosotras en realidad uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo los profesorados no están trabajando con la ESI? Claro, que en general no se trabaja. Es el mundo al revés eso. ¿Cómo puede ser que en un profesorado no estén trabajando con personas que se están formando para ser docentes con la ESI? Es uno de los puntos, digamos, más flacos del sistema. Y después, a ver, vos ya te recibiste. Yo ya me recibí, hace eso no me lo enseñaron. Bueno, pero es como un médico que se recibe y después de 10 años no se enteró nunca más que pasa, cuáles son las novedades en su especialidad. Claro, tal cual, tiene que ver con el actualizate y mantenete al tanto, o sea, el estudio no se terminó cuando te recibiste el título. Es que entendemos que todas las profesiones y los oficios requieren de la actualización, ¿no? Es lo mismo, es como pensar el aula, digamos, hoy y hace
40 años atrás. Todo es muy diferente. Entonces, la actualización hay algo que es un compromiso que también tiene que venir de la mano con la tarea, con tu trabajo, y sobre todo si estamos hablando de jóvenes y de niños en formación, ¿no? Que están esperando de uno, de una, digamos, que ahí esté la palabra, ¿no? De una. Con conocimiento. Entonces, por supuesto que el Estado tiene mucha responsabilidad en que esto todavía no suceda. Pero claro, pero hay una cuota de lo personal también para poder actualizarse y responsabilizarse. O sea, me parece que ahí es un mea culpa, ¿no? De cuando la gente no se actualiza, de poder decir, bueno, hay toda una cuestión en donde tengo que ver, tengo que indagar, tengo que actualizarme más allá de que no esté al frente de una clase de ESI, me parece. Sí, absolutamente, porque aparte la ley lo que nos pide es transversalizar la ESI dentro de las aulas. Eso no significa que todos los docentes y las docentes tengan que enseñar a cómo se hace un campo de látex. Claro. Digamos, tienen que poder dar clase de sus materias adentro del aula teniendo en cuenta la diversidad, el respeto por la diversidad, teniendo en cuenta la equidad de género. Digamos, uno le puede decir a una chica, sentate como una señorita. Claro. Y al Sí. chico que está sentado al lado, no sé, con las patas todas desparramadas, no decirle nada, porque ahí eso es la ESI. Claro. Hay mucha confusión, pero porque también, como suele pasar con algunas cosas, ¿no? Se busca que haya confusión para generar estas ideas de que, no sé, a los chicos se les enseña a masturbarse en jardín, que Claro. eso es la ESI. Sí, Es demencial. una cosa muy, muy necia, me parece que tiene que ver con lo que decías antes de esta... este freno, ¿no? Que tiene la gente a veces de no querer renovarse, no querer abrir la cabeza, o sea, como que hay un poco eso. Chicas, están del otro lado... Y acá Sí. no, te decía que con el agravante, con el plus de dificultad, que esto no se trata de renovar o de modificar un contenido conceptual, se trata de cambiar un paradigma. Entonces, digamos, todos y todas nosotras que ya tenemos cierta edad, hemos sido también criados bajo un paradigma patriarcal, Claro. con una serie de estereotipos de género muy marcados también. Entonces, esto implica un trabajo hacia el interior, digamos, de la subjetividad. No Totalmente. solamente estudiar, no solamente ir a cursos, sino realmente hacer una redefinición de la forma de ver el mundo. Totalmente. ¿Qué le pueden decir a alguien que está del otro lado, que está escuchando la nota y que le gustaría, bueno, acercarse a Consultorio ESI? Invitarles ahí a que se acerquen a su plataforma. Bueno, en principio que nos sigan en nuestra página, que estamos tratando de cada vez subir más posts con temas más novedosos, siempre en el marco de la ESI, siempre entendiendo que es una página que tiene un objetivo básico que es de servicio, de acompañamiento, así que bueno, que nos acompañen desde ahí. Para nosotros, nuestros seguidores son muy importantes y estamos tratando siempre de contestar dentro de lo que podemos las preguntas que nos hacen. No somos médicas, por eso muchas veces tenemos que responder refiriendo a que consulten a su médico, pero sí estamos ahí para escuchar. Creo que este es un tema fundamental que la ESI plantea cuando en su eje de valorar la afectividad explicita la importancia de la palabra, de legitimar la palabra, de legitimar todas las palabras. En este momento hay una necesidad importante de legitimar nuestras palabras como mujeres y estamos ahí escuchándolos a todos y a todas. Buenísimo. Bueno, Analía, Silvina, muchísimas gracias. Excelente el trabajo que están llevando adelante, así que agradecidos desde acá de esto que están haciendo. Bueno, muchas gracias a vos, nos encanta que nos hayan llamado y esperemos volver a conversar. De una. Gracias. Acá estamos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Y bueno, empezó. Chao. Nos vemos. Bueno, Analía y Silvina, que están con Consultorio ESI, así le encuentran en Instagram. La verdad es que más allá de que no estés por ahí atrás de un aula, que no seas un adolescente, no importa, hay un montón de información en esta página que nos puede servir porque hay un montón de cosas que no sabemos. Esto del campo de látex, por ejemplo, que no, yo veía las caras acá atrás de... Para. Como que es, claro. Vamos a hacer un campo de látex. Claro, son Para. cosas que no tenemos incorporadas.